editorial para la Defensa Jurídica del Estado, una mirada desde el Pacífico. A continuación, pues vamos a tener un espacio de diálogo que busca acercarnos un poco más a las realidades de la región Pacífico y sobre todo conectarnos, que nos podamos conectar como colegas, como líderes, como embajadores de la Defensa Jurídica del Estado, del sistema de Defensa Jurídica del Estado. Las personas que están siguiendo la transmisión también van a poder participar en este ejercicio a través del chat. Entonces, bueno, para conducir el taller quiero presentarles a Amanda Granados. Amanda, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo el almuerzo? Bien, impresionante. Cierto. Necesito que me ayuden con luces. Jimmy, necesito que me ayuden con luces. Sí. Bueno, entonces les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer ahorita. Hemos tenido una jornada muy demandante en términos de conocimientos, pero ¿por qué ha sido demandante? Porque la agencia trae muchísimas herramientas para ustedes, como ya lo vieron. Y por los aplausos del último momento de la mañana, creo que les está gustando todo el tema de los cursos, las metodologías, las infografías. Ahora, son tantas las herramientas que tenemos para ustedes que queremos crear una manera de que las conozcan, ¿cierto? Al menos sus nombres, y empiecen a ver toda la riqueza que tiene el sistema para ustedes, ¿ok? Y que hagamos de algún modo una exploración en todas las herramientas que hay en el sistema para ustedes. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esas fichitas de Lego. ¿Quién recibió ficha de Lego? Bien, perfecto. Por allá si recibiste, por acá. ¿Y esas fichas qué tienen? Un mensaje secreto, por acá, ¿cierto? Pero no es tan secreto. Son nombres de herramientas, metodologías, lineamientos, cursos o ideas fuertes que queremos que ustedes se lleven en la cabeza para empezar a lograr y aprovechar todo el potencial que el sistema tiene para ustedes. ¿Ok? Entonces, si no tienen su ficha, por favor, pendientes. Eso es como el tema de la ficha. Lo segundo, a ustedes, a cada uno se les entregó un papelito con 9 preguntas. Son preguntas muy sencillas de llenar rápidamente, ¿sí? O dolorosamente, para no decirnos la cara, pero necesitamos que nos las regalen diligenciadas apenas terminemos este ejercicio, por favor. Recuerden que tenemos una falta de información en este momento y todo lo que nos puedan compartir va a ser útil para devolvérselos a ustedes en su lado. ¿Ok? Entonces, les agradecería que alcen la mano quien tiene el papelito con las preguntas. Perfecto, excelente. ¿Y quién lo tiene ya diligenciado? ¡Ay, nada! Me encanta este grupo, esto por la mañana, o sea, trabajar con abogada, ese es chin, a resultado, muy bien. Entonces, nos vamos a ir para el lado de la ficha, ¿les parece? Si alguno me presta la fichita, entonces se van a dar cuenta de algo. Aquí alrededor de la ficha está el nombre, ¿cierto? Impreso de un lineamiento, una metodología, o un curso o una idea que les queremos reforzar, que se lleven súper presente sobre el sistema, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar esas fichas, porque ¿cómo voy a conocer yo? Sí, eso, ¿eh? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Entonces, ya no nos la han rotado, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a poner música y a medida que suena la música, usted le va a entregar su ficha a alguien y va a recibir otra. Cada vez que le llegue la ficha, usted va a parar un momentito y va a leer qué dice. Y van a pensar un poquitico, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Cierto? Esto es un curso, esto es un lineamiento, esto ¿en qué me puede ayudar? Rápidamente, no nos vamos a quedar ahí reflexionando, si lo recibo, entrego. Traten de que roten por ustedes la mayor cantidad de fichas posibles. ¿Estamos? ¿Estamos por aquí? Bueno, les cuento por qué también estamos haciendo esto.
humano aprende más con el movimiento. Y ustedes han recibido mucha información en quieticos. Entonces el movimiento les va a ayudar a recordar, ¿cierto? Porque el cuerpo se movió, se rieron, generaron algo. Es por eso, porque queremos que se lleven muchas herramientas. Entonces, nuestro amigo Brian, que está por allí, aquí de vuelvo, me va a ayudar con la música. Yo te digo cuánto. La música suena y las fichas deben rotar. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, entre más fichas reciban y lean, pues más se van a enterar de qué tiene el sistema para ustedes. Al son de la salsa ya me pillaron. Así que si hay que cambiarse de lado, hay que subir, hay que bajar, pues más herramientas van a conocer. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Están despiertos? Ah, bien, bien, por aquí hay una despierta. Ok, Brian, pues. Listo, rotan. Si hay que ponerse de pie. Pero lean el titulito. Como quieran. Roten, roten. Stop. Los veo poco proactivos, doctores y doctoras. ¿Listos? ¿Cuántas herramientas alcanzaron a recibir en ese momentico? 5 piezas. A 3. Ya ven cómo es la cosa. Acuérdense, entre más roten, más se mueven, más hablen con el otro, más herramientas van a conocer. Y por ahí hay unas ideas fuerza que les queremos dejar. ¿Listo, Brian? A ver, roten. Esto, quiero señalar la proactividad de este grupo por acá. Ellos estiran la mano para recibir y no les llega. ¿Qué vamos a hacer para que acá les lleguen las herramientas, las metodologías, los cursos, los lineamientos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? De nuevo. Por el lado de allá. ¿Listo? Ok. Vamos mejorando la proactividad. Esto va cogiendo la huella. Ok. Cuéntame qué herramienta o qué te tocó tu fichita. Clase de acción de repetición. Aquí, por aquí. ¿A quién ya les llegó que viene la clase de acción de repetición? Bien. Pero por ahí hay otros que no. Hay que hacer rotar las fichitas. ¿Listo? Hay que ponerse de pie, hay que moverse un poquito. O si no, el conocimiento no rota, no rota. ¿Listo? De nuevo. Bueno, Brian nos puso esto. Ahora. Por aquí dicen, esto está bueno, qué chévere. Esto. Ok, ¿cuántas herramientas han recibido? ¿Han rotado? 10, 15, muchas. Ok, pero les aseguro que cada uno ha recibido mucho menos de las que hay. Vamos a hacer una última rotación y por aquí veo unas parejas que se están intercambiando la ficha una y otra vez. Y pues compañeros, así no funciona la cosa. Hay que ser proactivos para que el conocimiento fluya, ¿cierto? Por toda Colombia, llegue a todos los compañeros. A la 1, a las 2 y a las 3. Para que roten mucho. Eso, bien. No, tenga de regalo Está bueno, No, ha salido varias veces repetición. Siento que nosotros le mandan las cosas.
justo ambiente del valle, ¿cierto? Ya estamos como en onda, estamos como muy cachacos. ¿Listos? Ahora les tengo un segundo reto. No se me acomoden porque los voy a volver a desacomodar. O sea, para eso estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense que, si se dan cuenta, esas son fichas de Lego. ¿Y uno qué hace con las fichas de Lego? Exacto. Construye. Por acá dice que no le prestan atención a las fichas de Lego y te vas a enamorar del Lego. ¿Qué vamos a hacer para seguir aumentando como el conocimiento y esta memoria que está generando el cuerpo cada vez que recibe la ficha, lee el instrumento o el curso o la idea fuerte que anda por aquí? Les tenemos un reto y es que construyan una mega herramienta. Ay, me encanta ese silencio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos lados, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a construir una mega herramienta por cada lado. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Sencillamente vamos a ir pegando las fichas, pero esperen un momentito. La misión es que cuando yo uno las fichas tenga algún sentido, ¿cierto? Se construya una mega herramienta. De pronto hay herramientas que ustedes, con todo su criterio jurídico, pues una no va con la otra, ¿sí? O hay que justificar por qué uní esto con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar, para empezar, una herramienta por cada dos filas. Como estamos como desordenados, la meta es sacar al menos 5 herramientas por cada bloque. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues como estábamos haciéndolo ahorita. Me acerco al otro, la uno, tengo una conversación. ¿Cuál es el reto de sacar de cada lado 5 herramientas? Aquí viene algo muy chévere. Le tienen que poner nombre. El defensómetro. No se preocupen, el papelito no tiene que verse necesariamente, pero ustedes saben cuál es. Entonces le van a poner nombre y un sentido y vamos a empezar a generar al menos 5 herramientas por lado. ¿Ok? ¿Preguntas? Por ejemplo, yo tengo lineamientos. Puede ser, ¿no? Le puedes ir poniendo lineamientos, pero hay un curso de determinado tema que a ese lineamiento le queda genial. O sea, pueden revolver todo con todo. Me encanta que me están hablando. ¿Cuánto tiempo les damos para hacer 5 herramientas por lado? 10. Vamos a poner la música y les avisamos, ¿listo? A la 1, a las 2 y a las 3. 5 herramientas por lado. Creo que sentados no lo van a lograr. Es una sospecha mía, yo no sé, ustedes dirán. Stop. ¿Cómo van con las herramientas? ¿Ahí van? ¿De aquí cuántas llevan? 2, son 5 por lado y justificaditas y todo. ¿Por aquí cuántas van? Sí. Ya rotaron, ya se fue por allá. Ay, Dios mío. Lo importante es que cuando la herramienta ya esté lista, haya alguien que la presente con toda su potencia. Es una herramienta con todas las características para ayudar a la defensa jurídica del Estado.
Perfecto. Ok, empecemos con la música y damos unos minutos más. Esto, ok, como ya están tan listas las herramientas según lo que hemos visto, Acá ya tenemos. o sea, acá ya el doctor está listo para presentar la mega herramienta de defensa jurídica del Estado. Yo no sé, uno va detrás del resultado, no asegura el resultado, ¿no? Bueno, pues me gusta. ¿Listos? Entonces, les vamos a poner un momentico más la música y cuando acabe la música, las herramientas deben estar aquí adelante para presentarlas. ¿Ok? ¿Por aquí ya listos? La canción dura como 2 minuticos, así que ustedes verán. ¿Ok? Y a través de estas herramientas vamos a poder profundizar un poquito más. Ya se te fue la voz. ¿Listo? Música, y cuando se acabe la música deben estar aquí las herramientas. Listo, para abajo las herramientas, por favor, en estas mesas. Por aquí ya hay una, bien, bien. Y hay una mujer valiente dispuesta a mostrar. Ok. Bueno, ¿dónde están las herramientas? Esto los veo un poco tímidos para mostrar toda esa reflexión intelectual que acaban de hacer. Por favor. Entonces, por aquí veo, por allí arriba veo una, los invito a pasar aquí abajo, por aquí ya veo otra. Dime. Ok, recibimos herramientas. Necesitamos abogados decididos que pasen al frente a presentar las herramientas. Ahora también lo que puede pasar es que si la montaña no va, por favor denle paso a ese hombre que está ahí, presenta esa mega herramienta para defender, para la defensa jurídica del Estado. Un aplauso para el primer valiente, por favor. Ok, pero necesitamos más porque nos vamos a dejar solo acá, ¿cierto? No, bien. Por acá listo, aquí la doctora también acaba de llegar. Otro aplauso, por favor. Perfecto. Muy bien. Doctor, lo veo en su futuro acá. Por allá atrás hay unas herramientas. Por acá, perfecto. Mira la compañera, miren de dónde se está bajando la compañera. Eso es compromiso. Por aquí ya hay una armada. Sigan, por favor. Genial. Y allá atrás, ya casi pongan un nombre así bien poderoso. Ok. Para los que
están viendo la transmisión por internet, también piensen cómo sería una súper herramienta para defender al Estado y todas esas herramientas poderosas que les han presentado. Bueno, entonces el mecanismo es sencillo. Uy, ustedes se la están viendo una herramienta que no va a, no sé, ¿la ves? Ah, sí. En esa esquina, ¿no? En esa esquina, ya nuestro... Hay un compañero allá con una poderosa herramienta. Te invito a bajar y a mostrarla. Por favor, imagínense lo que ustedes se imaginan. Dios mío. Ya se me activaron mucho. Ok, queda por ahí una. ¿Ven alguna más que se quiera socializar? ¿Listo? Para abajo. Bueno, es sencilla la metodología. Si se dan cuenta, esto se llama una excusa pedagógica. ¿Para qué? Para que conocieran las herramientas, las metodologías, las ideas fuertes que tenemos en el sistema. ¿Ok? Y esta presentación de la mega herramienta va a ser muy poderosa las explicaciones porque ustedes conocen muchas cosas de eso. ¿Ok? Entonces nos va a servir. De todas formas, la doctora Jimena de la agencia va a estar pendiente también de los conceptos. Si tienen alguna pregunta o algo, nos va a apoyar. Ahora comencemos. No va a atravesar en la cámara únicamente. Bueno. Ojo, las herramientas deben tener un nombre poderoso, ¿no? O un eslogan, genial. Ok, comencemos por acá. Si quieren se ponen más en serio. Pero chévere, pero mira, ahora que era el cuarto. Primero la decisión de todos los abogados, Menos mal trabajo. esto no tiene coherencia. Traté de darle un orden. ¿Quieres acercarte más al micrófono por acá? Traté de darle un orden a esto. Ok. El eslogan es gestión administrativa y judicial de la defensa jurídica de la entidad. Ok. Gestión administrativa ahí. Jurídica. Perfecto. Dentro de este proceso tenemos como primera escala las estrategias de defensa judicial, las cuales radican en el comité de conciliación, la cual a la vez está compuesta, digamos, de traslación de procesos que ingresan, ya que hay un reporte de procesos judiciales y actas de los comités de conciliación. Después tenemos nuevamente las funciones del comité de conciliación y como apoyo, digamos, al desarrollo del comité de conciliación hay una herramienta que llama solicitud de asesoría legal y dentro de estas hay otras temáticas que está estudios de clase de llamamiento en garantía, asesoría para el ejercicio de la defensa, llamamiento de la acción de repetición y garantía, trámite de mediación, que entre otras cosas nosotros al municipio tuvimos una oportunidad de solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para que nos ayudaran para cancelar una hipoteca a un estadio Azcárate de allá en Luna, y ellos nos ayudaron para hacer el proceso de cancelación de la hipoteca. También un lineamiento de desequilibrio económico en contratos de obra pública. Generalmente los comités siempre están abocados a conocer esa temática, que la obra está inconclusa y se entra a estudiar allí todos los procesos. Y ya por último, el curso de herencia eficiente de los comités de conciliación, que también nos ayuda para el desarrollo de las funciones del comité. Gracias. Y se acabó la herramienta. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por aquí. Entonces miren todas las herramientas, lineamientos, ideas que ya repasamos con eso. Acabamos con la segunda. Bueno, mi nombre es Carmelina Vera y soy asesora jurídica del municipio López de Mucán. He sido asesora de otros municipios también en el Cauca y mi lema es porque el patrimonio es de todos, lo defiende. Esto también está totalmente, pues, como no para armarlo de la manera lógica que uno quisiera, pero son 8 fichas y la una dice lineamientos para la solución temprana de conflictos entre entidades públicas, la coloqué de primera,
estrategias de defensa judicial. Dice que se tienen que tener lineamientos para prevenir el daño jurídico y tener una metodología para formular directrices de conciliación. Esto sí que es importante porque hace 8 días estábamos en unas directrices dadas por las Procuradurías del Cauca, en Popayán, y pues dijeron que nosotros los viejitos éramos muy reacios a buscar propuestas de arreglo y esperábamos a que nos condenaran. Que los jóvenes actualmente están con una mirada pues desde la academia para conciliar y buscar ahorrar para sus municipios. Así que pues yo transmito el mensaje que nos dieron allá en Popayán. Bueno, entonces metodología para formular directrices de conciliación. Y lo primero es entender por qué demandan a la impunidad. Y así vamos a saber que en nuestro municipio qué errores están cometiendo desde la administración para poder buscar los lineamientos para la implementación y prevención, tener unas prácticas para contestar demandas, porque pues aquí no hay demanda todavía, pero dice que hay que tener unas prácticas que las encontramos en la caja de herramientas. Allí nos ayudamos y tener muy presente las funciones del Comité de Conciliación Municipal. Entonces, pues eso es lo que armamos. Genial. Vamos a ir un poquito más rápido, pero un minuto cada uno para que nos van a pasar todo. Esta muestra que se habla Desde que estaba hablando Juan Alberto Arias, mi nombre, abogado contratista de la Gobernación del Valle. El lema es efectividad de la Gobernación del Valle en la defensa de todos los procesos. Tiene que haber un lineamiento sobre el código de jurisprudencia, tiene que haber un manual de escritura jurídica, también tiene que haber una trazabilidad para la gestión en cuestiones de separación indirecta cuando nos demandan al departamento del Valle del Cauca, que la efectividad pues, debe ser el 100%. En defensa pues, de la Gobernación del Valle. Y también un uso adecuado jurisprudencia también. Lo que es ley, jurisprudencia y buenas costumbres, que es los principios fundamentales de la norma. un aplauso por favor, porque estaba muy tímido, algunas aclaraciones importantes. Cuando ven que dicen lineamientos, documentos, infografías, es porque las pueden descargar de la página web de la agencia, ¿ok? Y le pueden sacar el jugo a ese documento. Ok, sigamos por aquí rápidamente. Sí, buenas tardes, mi nombre es Evangelino Congo, vengo de Acuavalle, parte jurídica. Cuando comenzamos a armar eso allá con las compañeras, algunas les dijeron, no, la tenía y me la pasaron. Me tocó a mí, ¿no? A uno le gusta litigar, le gusta la pelea, entonces yo salgo. Bueno, este correspondió al lineamiento en materia de consulta previa, garantía del derecho en la recuperación del espacio público, luego lineamientos y recomendaciones para el uso de la prueba documental y el otro fue gestión óptima con el derecho de la repetición. Este lo llamé garantía procesal, ¿por qué? Porque muchas veces los derechos de petición, como veíamos ahorita, estábamos pecando, pronto nos piden que pronto, digamos, en el caso de Acuavalle, pronto que está la instalación de un medidor, una parte que por ser de alto riesgo no se puede instalar. Muchas veces los jueces están haciendo, dicen, ordenan, instala el medidor, pero no es que con ese medidor, en esa parte de alto riesgo, se puede generar también una problemática para alguna comunidad. Desde la práctica que lo que hemos estado viendo ahorita acá, es nosotros como apoderados, como abogados, mejorar eso, mirar la jurisprudencia, hacer uso de la jurisprudencia de antecedentes. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Marisol Álvarez de la Unidad Ejecutora Sargento de Valle del Cauca, una entidad descentralizada del departamento. También me pasó lo mismo que mi compañero que acabó de pasar, me las pasaron y como que no le tocó a usted.
Y sé que había compañeros de otros departamentos, de Nariño, creo que había de Nariño y Valle del Cauca, o Cauca también. Sí, solo Valle del Cauca y Nariño. Bueno, afortunadamente encontramos varias herramientas. Voy a empezar con el lema, que afortunadamente lo encontramos aquí, y es que entiendo que no solo soy un líder, sino también un gerente público. Entonces tiene que ver con la optimización de recursos y armamos una caja de herramientas, pues yo sé que eso es como pues, copiarlo, ¿no? A la agencia, pero pues lo tomo también porque desde, pues represento una entidad descentralizada, no tenemos ECOGI, no contamos con herramientas suficientes para poder llevar el control de los procesos, entonces creo que armamos una cajita de herramientas que nos ofrece lineamientos, que nos ofrece cursos, que nos ofrece un modelo óptimo para la gestión de las oficinas jurídicas, entonces yo creo que armé, pues coincidencialmente, armé una cajita que para el caso de mi entidad, pues Unidad Ejecutora Saneamiento de Valle del Cauca. Sí, entonces somos el cuerpo, digamos que el apoyo técnico de la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, pues no voy a leerlas pues todas, pero solamente hagamos una cajita, entonces con el sistema COGI oportuno, con cursos y lineamientos y con un modelo óptimo de gestión para las oficinas jurídicas. Muchas gracias. Recuerden que los cursos también están abiertos para todos y pronto se acerca un diplomado, ¿no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Giselle Joana Mosquera Rosero, vengo de la alcaldía distrital de Buenaventura. Este es un proceso nuevo para nosotros, pero que definitivamente el destino es lo que es. El día martes tuvimos la primera capacitación para empezar con el tema del COVID, entonces, bueno, aquí nos tocó una herramienta que tiene mucho que ver con esto. Además de que le pusimos un nombre, herramientas juntas si es posible, ¿sí? Entonces nos tocó lineamientos para prevenir el daño antijurídico, fichas de comité de conciliación, toma de decisiones basada en datos y estadísticas objetivas, herramientas de analítica para conocer el futuro, predecir el resultado de los procesos que están activos, metodología de calificación de riesgo procesal y provisión contable, calificación de riesgo procesal y provisión contable y evaluar la productividad y la tasa de éxito de los abortos. No te lleves la herramienta que todos necesitamos. Ese montón. Aquí tenemos para todos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es David Orozco Mina, soy el subdirector de la Dirección Judicial de la Gobernación del Valle. Bueno, esa herramienta, como ven, es muy pequeñita, pero sustanciosa. Sí, concreta. El nombre podría ser por la protección de los derechos laborales. Tenemos aquí clases sobre liderazgo de la gerencia pública para la gestión del talento humano, clases sobre la carrera administrativa y situaciones administrativas de los empleados públicos y por último buscador de conceptos de la sala consulta y servicios civiles. Son temas pues, que están entrelazados con el fin de proteger los derechos laborales de los empleados públicos y por qué no evitar también las demandas del libre establecimiento del derecho que se nos da por declaratorias de subsistencia o mal retirado un empleado o mala administración de la carrera administrativa, que pues ocasiona también demandas a veces coactivosas por los retroactivos de los salarios y bueno, esto nos serviría para prevenir este daño antijurídico y proteger también el derecho que tienen los trabajadores de una entidad pública como la gobernación. Gracias. Pero fíjense algo bien bonito, él dijo, nos ayudaría, no, las clases ya están diseñadas y son súper poderosas, ya cuentan con ellas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Jorge Calero, nosotros tenemos un pilar fundamental para la defensa efectiva del Estado, que es la mediación y la conciliación. Entonces tenemos una base que se configura de dos aspectos muy importantes: unos lineamientos para la solución temprana de conflictos entre entidades públicas
que es una herramienta muy importante. Y también es fundamental tener un reglamento en el Comité de Conciliación una vez se ha creado, y hay un modelo de reglamento del Comité de Conciliación que nos va a servir para posteriormente identificar y gestionar los procesos judiciales que son conciliables o no. También encontramos unos cursos sobre cómo afrontar la defensa del Estado en controversias contractuales. Allí también podemos identificar si hay algún tema conciliable, y por supuesto también hay un curso, supongo, sobre el trámite de mediación. Entonces, pues es muy importante este aspecto. Perfecto, gracias. Bueno, y vamos a ver con broche de oro. Buenas, mi nombre es María Fernanda Mafla, soy directora jurídica de Recrea Valle, pero soy Invías. ¿Por qué digo Invías? Porque fuimos de los primeros que estructuramos política de año antijurídico y trabajamos en 3 territoriales, una de esas fue la territorial Valle. Pero bueno, aquí estamos para la presentación. Este no es buscador de causas ni de riesgos. No lo es. Este es un reparador directo del daño antijurídico. Dijeron que le diéramos un nombre, no era un... sí, así lo entendí. Pero ¿qué contiene este? ¿Por qué reparador del daño antijurídico? Se hizo el daño. Sí, suele pasar. En este reparador del daño antijurídico habla sobre las capacitaciones o las asesorías sobre la acción de reparación directa, la liquidación de créditos que a veces nos toca hacerlos. También sobre los lineamientos de las buenas prácticas de conciliación. Igual que la estrategia probatoria, clases sobre los contratos realidad, que es lo que más vemos en las instituciones públicas que tenemos por tanta contratación de prestación de servicios. Tenemos el modelo del reglamento de conciliación. Disculpen, pero ya estoy en la tercera edad. Ya para resolver dudas frecuentes de las sentencias en la agencia, a veces la busco y no las encuentro. Ya para resolver dudas frecuentes de los servicios de la agencia, metodología para formular la política de daño antijurídico. Ahí en el SECO está toda la metodología. Hay que empezar a hacer, y de verdad cuando ya uno empieza, la puede hacer. Y el ECOGI te da todas esas causas para poder. Y lineamientos y recomendaciones para el uso de la prueba documental. Yo sí quiero decir que el ECOGI nos sacó canas, porque primero había que montar unas sentencias muy viejas que ya no teníamos, pero después aprendimos que sí sirve. Los que no están, los invito a que hagan uso de esta herramienta de la agencia, que de verdad es bueno. Nos ayuda a definir causas, a definir el daño, y ya uno creando una política es más fácil cuando nosotros nos presentamos en los comités de conciliación, presentar una propuesta que sea adecuada y técnicamente viable. Mire esa ficha de conciliación tan maravillosa, y esta es la oportunidad que tengo que me tome el micrófono, eso que quería cantar. La ficha de conciliación, porque te ayuda a hacer el análisis de la caducidad, prescripción, qué elementos jurisprudenciales hay. Yo, por ejemplo, como directora jurídica en la MISTA, ¿sí?, adopté algunos de esos formatos porque nosotros no tenemos la obligatoriedad, pero creo que nos ayuda a hacer un ejercicio metodológico sobre cada caso judicial. Aprovecho para darle las gracias a todos los que trabajan en esa área y nos ayudan a que los abogados seamos un poquito más proactivos en algunas áreas. Gracias. Ok. Entonces, esta era una pequeña activación, ¿cierto? Tuvieron la oportunidad de ver muchos documentos, lineamientos, metodologías, infografías, clases que hay en el sistema. Y entonces, mientras aquí ya preparan el siguiente punto, vamos a contestar una pregunta ya. Si alguien me ayuda a rotar el micrófono. O ven para acá, bienvenido por acá. Y pasamos rápido.
Un minuto. Doctora, mire, los municipios y departamentos, que hay varios departamentos aquí representados, tenemos un gran problema y es que se nos amarra en el comité de conciliación para poder conciliar una demanda antes de que se desangren los municipios y los departamentos. ¿Nos podrían dar el lineamiento para evitar eso? La ley nos dice que tenemos que contestar la demanda, que no se concilie, que no se contesta la demanda, que el comité manifiesta. ¿Cuál podría ser el lineamiento? Pues obviamente un lineamiento en defensa de las buenas prácticas frente a la defensa jurídica de los entes territoriales. Pero resulta que cuando nosotros pagamos en primera y segunda instancia son millones, y deberíamos de tener una política clara para evitarnos eso y poder conciliar. Si una persona tiene el derecho y tiene las pruebas, pues que se concilie, porque si no vamos a seguir perdiendo miles y miles de millones de pesos. Así es, gracias. Jimena, tú escuchaste esta solicitud y la vamos a contestar. Yo me despido rápidamente. Mil gracias a todos por participar tan activamente y esperamos que les haya servido el ejercicio para poder explorar el sistema. Muchas gracias, qué maravilla de ejercicio, me encantó, porque todos nos encantó, nos divertimos un montón. Mil gracias, y esta super herramienta, estas mega herramientas de defensa jurídica quedaron geniales. Mil gracias por su participación. Bueno, y al doctor que nos hizo esta pregunta, lo que quisiera sugerirle es, por favor, elevar esa solicitud, esa consulta a través del canal de asesoría legal de la agencia, asesorialegal@defensajurídica.gov.co, que es a través de ese canal que podemos ayudarles a plantear una solución, una estrategia frente a estos temas relacionados con los mecanismos de resolución de conflictos, ¿vale? Entonces, por favor, doctor, asesorialegal@defensajurídica.gov.co. Bueno, por otro lado, entonces les cuento que ya la última parte de este encuentro territorial para la defensa jurídica del Estado será otra conversación en relación con otro de los dolores crónicos que hemos identificado en la región Pacífico, como es el tema mineroambiental. Entonces tendremos un panel donde van a haber voces de la región, voces también de la agencia desde diferentes frentes, para conversar sobre los retos, las soluciones y las buenas prácticas en relación con esta problemática mineroambiental. Para ello, entonces, vamos a invitar, por favor, al auditorio al doctor Giovanni Vega, director de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al doctor Juan Paulo Serrano Roa, experto de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la doctora Estela Chávez Ortiz, Contralora Departamental del Valle del Cauca, al doctor Duván García, Coordinador de Acciones de Minería de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, lo deben conocer por acá, y al doctor Eduardo Antonio Lugo Barros, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Este panel va a ser moderado por la doctora Diana Lorena Vanegas, directora jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca. Entonces esperamos que nos acompañen los panelistas para poder comenzar. Bueno, aprovecho para pedirles un favor, y es que estos cuestionarios pequeñitos de caracterización que les compartimos, nos hagan el favor de pasárnoslos. Si quieren pueden pasarlos de atrás hacia adelante. ¿Tú me puedes ayudar a recibir los formularios, por favor? O sea, Amanda, si tú también me ayudas, y tú también, Mike, para que podamos recoger entonces estos formularios. Perfecto, ya llegó por aquí cada verdad y ya la mañana. Muy bien.
Buenas tardes nuevamente. Bueno, este es un tema que desde la Agencia Nacional de Defensa, cuando se propuso y teniendo el Valle del Cauca y Cali como sede de la COP16, nos pareció muy pertinente tener dentro de este espacio, y más teniendo a nuestros departamentos de Cauca, Nariño y Chocó con esta problemática, como es la problemática mineroambiental en la región Pacífico, lo que son métodos, soluciones y buenas prácticas. Tenemos aquí pues a los panelistas que ya María Jimena los introdujo, y la idea pues es plantear, digamos, algunas problemáticas y algunas soluciones y algunas ideas que se tienen en torno a lo que es la minería ilegal. Por esa razón tenemos representantes de la autoridad ambiental, como es la CDC, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, donde pueden tener una visual de la problemática mucho más amplia. Por supuesto, de la rama judicial, a través del magistrado y nuestra señora Contralora, a quien obviamente por constitución le toca revisar las cuentas ambientales, que muchas veces son como ahí, no sabemos si vale el agua, el bosque, el oxígeno, y no nos estamos dando cuenta que hoy en día están tasados los bienes ambientales. No sé si ustedes saben que ya vendemos carbono y que ya hay algo que se llama bonos de carbono que incluso se venden en la bolsa de Nueva York y valen más que el dólar, ¿sí? Entonces son temas muy interesantes porque tenemos a un país como es Colombia, donde tenemos todas las riquezas ambientales, y un departamento como el Valle del Cauca, donde tenemos desde páramos hasta el mar. Entonces, pues nos parece muy oportuno tener este espacio de discusión, y vamos a empezar con el doctor Giovanni Vega, director de la Dirección de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Yo también estoy como el doctor Camargo, que de lejos no veo, pero de cerca bien, entonces pues me pongo las gafas solamente para verlos de lejos. Entonces, la primera pregunta está enfocada a qué nos dice el derecho internacional de la inversión en relación con la posibilidad de proteger ecosistemas sensibles cuando existen expectativas de negocio por parte de inversionistas extranjeros. Yo pensé que yo iba a hablar de último, pero bueno, empecemos con el derecho internacional, que me parece que es un buen de boca. Primero de todo, muchas gracias a la Gobernación, el Valle del Cauca, a los demás departamentos que participan en este encuentro, y ojalá que haya más espacios para que la agencia venga a los territorios. Esta mañana estábamos conversando con el grupo de trabajo, me decía que mi parte de la charla era la menos interesante de todas, porque no tenemos arbitrajes internacionales de inversión generados por proyectos económicos en la región pacífica. Tenemos 3 arbitrajes de inversión derivados de la prohibición de minería en páramos, en el páramo de Santurbán, que son los arbitrajes Ecoboro, Galway y Ruerigo, que tal vez los han escuchado. Tenemos un arbitraje muy complejo por dinámicas que llamamos nosotros de minería ancestral, pero que el inversionista llama de minería ilegal, en Marmato y Segovia, Caldas y Antioquia, pero no tenemos arbitrajes de inversión generados por actividades económicas en esta región del país. Pero eso no quiere decir que no vayan a ocurrir, y por eso me parece importante compartir algunas lecciones aprendidas sobre lo que ocurre cuando el Estado persigue a través de políticas regulatorias la protección del medio ambiente, y la protección del medio ambiente afecta derechos económicos a veces claramente protegidos, a veces no sabemos si claramente protegidos, pero en donde el inversionista decide que la jurisdicción doméstica no es el espacio donde quiere que se resuelva la controversia, sino que quiere que un tribunal internacional, compuesto normalmente por 3 privados, que uno puede ser un sueco, otro puede ser un británico y el otro un mexicano, y le decimos a esas 3 personas que tienen que resolver una disputa altamente idiosincrática que ocurre en un país como Colombia, con las complejidades que tiene Colombia. Y lo que se pregunta y lo que se tiene que resolver es si Colombia tenía derecho a prohibir absolutamente, por ejemplo, la minería en un ecosistema como un páramo, por ejemplo,
con la consecuencia que tuvo ello y es destruir por completo el valor de la inversión. La inversión queda valiendo cero como consecuencia de la prohibición de minería. Adicionalmente, esto normalmente ocurre en contextos muy complejos, en donde el Estado, porque puede, ataca directamente actividades mineras que muchas veces son actividades que se proyectan en a gran escala, pero el inversionista dice, oye, ¿por qué no le da con igual fuerza a los mineros ilegales que son los que actúan sin permisos ambientales, sin técnicas internacionalmente reconocidas? Y eso empieza a afectar entonces un poquitico la legitimidad con la que el Estado se presenta su reclamo de protección ambiental. Entonces, a la luz de eso, ¿qué aprendimos después de 3 grandes arbitrajes? Uno en el cual nos condenaron, otro en el que ganamos por hechos exactamente iguales al arbitraje por el que nos condenaron, y otro que está pendiente de resolución. Entonces, en primer lugar, lo que aprendimos es que el Estado tiene derecho y las autoridades tienen derecho a perseguir la protección del medio ambiente como un propósito o un objetivo regulatorio legítimo. El Estado tiene derecho a prohibir que se ejerza actividades que afecten el medio ambiente y a prohibirlas absolutamente. Pero solamente lo puede hacer sin que después tenga una obligación de compensar al inversionista si se cumplen 2 condiciones muy importantes. La primera condición es que la actuación regulatoria, la prohibición de minería en un determinado ecosistema protegido, no puede ser discriminatoria. Y adicionalmente tiene que llevarse a cabo conforme al debido proceso. Y aunque son muy pocos los casos donde hay discriminación, evidentemente son más los casos donde la legitimidad de la medida está correctamente soportada. Y en esos casos, el mensaje que siempre llevamos desde la Agencia de Defensa Jurídica con Juan Pablo, donde tenemos innumerables reuniones con autoridades del ámbito nacional, es: si usted va a crear una prohibición de minería en un determinado ecosistema, usted tiene que estar seguro que tiene suficiente soporte científico para decir que la prohibición es la medida que mejor protege y que no existen medidas menos gravosas para lograr el objetivo. Pero adicionalmente usted tiene que tener cuidado en no generar contradicciones en la forma como implementa la medida, porque si hay contradicciones, eso le va a mermar a la legitimidad, y si su propósito es restringir absolutamente, el grado de legitimidad tiene que ser muy alto. Entonces, ¿qué pasó en Santurbán? En Santurbán decían: la Corte Constitucional prohíbe la minería en páramos, y usted después se toma 7 años en delimitar el páramo. Y para el Tribunal de Cobro, prohibir la minería en páramos y después demorarse 6 años en delimitarlo, ponía en duda la legitimidad del esfuerzo regulatorio del Estado, y eso, al haber puesto al inversionista en una posición básicamente contra la pared, porque no podía presentar su plan de trabajos y obras, no podía solicitar una licencia ambiental, lo consideró el Tribunal de Cobro especialmente injusto. Pero con el arbitraje no tenemos precedente, y cada arbitraje es un mundo independiente. El siguiente arbitraje sobre el mismo tema, con un inversionista que tenía 11 títulos y no solamente uno, y 6 de los cuales tenían incluso plan de manejo ambiental, consideró que a pesar de que habían pasado 6 años sin que se limitara el páramo, no había ningún problema, porque era parte de un proceso democrático muy sensible que implicaba realizar un montón de consultas sociales, muy complejo. Pero en esos casos la lección aprendida es que cuando se adoptan medidas regulatorias muy complejas, es muy importante que haya suficiente coordinación entre las diferentes entidades que interactúan en la medida. Entonces, en una medida de este tipo normalmente interactúan autoridades de carácter ambiental, pero también minero, y es muy importante que se comuniquen, muy importante que se comuniquen. Cuando uno pone en jaque la medida por inconsistencias graves, pues hacer el trabajo de la agencia muy difícil para poder defenderlos. Pero el mensaje fundamental, ese como lo muestra el laudo de Red Eagle que finalmente salió recientemente, que consideramos nosotros que es el laudo correcto, y por eso vamos a pedir la relación del otro laudo una vez salga. El mensaje más importante es, y respondiendo a la pregunta, es que el derecho internacional dice al Estado: usted puede proteger los ecosistemas sensibles, e incluso si en el proceso de proteger los ecosistemas más sensibles usted nulifica el valor de la inversión, incluso si usted nulifica el valor de la inversión, esa conducta no se considera expropiatoria sin un ejercicio legítimo de los poderes regulatorios del Estado, y usted no está obligado a compensar. No le tiene que pagar ni un peso al inversionista. En Red Eagle, el valor de la inversión de 11 títulos quedó nulificado, valiendo 0, pero como lo llevamos a cabo de manera
legítima, no discriminatoria y conforme al debido proceso, no le pagamos absolutamente nada al gobierno. Bueno, esa discusión es bien interesante, sobre todo porque Colombia ha suscrito todos los tratados internacionales más importantes, Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo, en fin. Y lógicamente la Constitución Política del 91, como ustedes saben, eleva a la condición de derecho colectivo, el derecho a un medio ambiente sano, y perfectamente por ese lado, digamos que la protección es supra constitucional porque está avalada a través de tratados internacionales, cosa que nos favorece mucho. Pero sin embargo hay algo que es muy llamativo en la estructura legal en la parte minera, ¿cierto? Y es que cuando usted va a hacer minería legal, usted lo primero que lo ponen a ir es al Ministerio de Minas a obtener el título minero. Entonces usted desgasta toda su inversión para hacer planes de trabajo de obras y todos los requisitos que tiene la legislación minera. Cuando ya usted tiene el título minero, llega la autoridad ambiental a pedir la licencia ambiental y ahí nos encontramos que tenemos los determinantes ambientales. Yo pienso que la arquitectura del procedimiento minero debería ser al contrario, a pesar de que el Código de Minas habla de las áreas excluibles de minería, pues todos los temas, cuando llegaron ya venía caminando Santurbán, venían caminando los títulos de Cajamarca, y pues me parece que eso ha hecho que haya una gran inseguridad jurídica al momento de hacer minería. Primero porque se ha satanizado, ¿sí? Toda la minería la hemos puesto como si fuera ilegal y no lo es, pero también porque hemos obviado. A mí me parece que el tema ambiental, doctor Lugo, se parece como al tema jurídico, ¿cierto? A los jurídicos usualmente sí, ahí está el jurídico, y sí, ahí está lo jurídico, pero como que no es trascendental, y lo ambiental sigue siendo igualmente importante para los que estamos en las entidades territoriales. En la contratación es perfectamente viable, ¿cierto? Usted empieza los pliegos, que sea idóneo, que tenga la experiencia, y empiezan a hacer la ejecución de obras y, ay por Dios, esto requería un permiso de movilización, esto habría que hacer un aprovechamiento forestal, y gran parte de esas problemáticas pues empiezan a perturbar principios con principios de planeación. Entonces, aquí es importante el llamado desde las entidades hacia el gobierno nacional, hacia el legislativo, porque sí es necesaria hacer una revolución en torno al procedimiento para generar procesos de minería legal. ¿Sí? El tema de la planificación es fundamental, a pesar de que en minería pues regulamos es subsuelo, y por parte de los municipios pues solamente regulan suelo, y eso pues hay allí gran parte. Ahí tenemos todo el tema de actores, doctor, cómo se comporta ese tema frente a los conflictos que tenemos en el territorio, ¿sí? Nosotros en el Valle del Cauca, yo trabajé en CDC 20 años, y allí nos tocó vivir con mucho pesar toda la problemática sobre el río de agua en el punto de Zaragoza por minería ilegal, y era muy difícil resolver el tema de la minería ancestral. La estabas tocando ahorita, donde tradicionalmente en la cuenca del Pacífico, y pues obviamente en Chocó, Nariño y Cauca con mayor razón, pero también vimos un grave problema de orden público a partir de los actores al margen de la ley. ¿Cómo podemos abordar esa problemática allí? No sé, o tú lo que... Hola, bueno, creo que ahí tocamos un tema importante, y es el tema de la sentencia de Ventanilla Minera. Yo creo que esta sentencia sí nos ha dado a las autoridades ambientales herramientas importantes para que se llegue a materializar una titularidad sobre un área que es excluida. Y es bien que dentro de esta, digamos, dentro de esta sentencia hay unos mecanismos que todavía nos cuesta un poquito adoptar, particularmente porque las solicitudes de certificaciones mineras deben hacerse a través de la plataforma
digital y otros tienen, digamos, unos sistemas que no se conectan a veces de la forma más efectiva con las autoridades ambientales, pero particularmente para el Valle del Cauca sí creo que esas solicitudes de certificaciones mineras nos dan o nos permiten nosotros generar alertas para que haya restricciones a la minería y a la actividad minera. Y ahí hay otro tema que creo que es importante que toquemos o que se mencione, y es respecto a las áreas que son excluibles o las áreas que son restringidas. Esos dos términos, exclusión y restricción, digamos que han sido analizados desde la parte técnica, desde la parte del grupo de biodiversidad, de seguimiento y control. Pues la sentencia a nosotros nos habla sobre unos ecosistemas estratégicos. Entonces, ecosistemas estratégicos, uno le pregunta a un biólogo que trabaja en biología de la conservación, es una cosa, pero la norma, digamos que tiene la ventaja para quienes no somos abogados, que dice, que menciona taxativamente cuáles son esos ecosistemas estratégicos, ¿cierto? Entonces ahí habla sobre las restricciones que hay en páramos, las restricciones que hay en humedales Ramsar, las restricciones que hay sobre áreas protegidas que están en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, sobre otras áreas que no están, digamos, reconocidas dentro del RUNAF, pero que sí son importantes, como los estudios 111, pero hay otras áreas que no están taxativamente allí y que desde la región nosotros identificamos que sí es importante restringir a la actividad minera. Por ejemplo, para el Valle del Cauca, los ecosistemas secos. Entonces, una de las decisiones que hemos tomado nosotros corporativamente, que no, digamos, está tan explícita dentro de la sentencia de ventanilla minera, es restringir la actividad minera en las áreas en donde tenemos relictos de bosque seco. Entonces, creo que sí la sentencia de la ventanilla minera, que bien nos da como esta ventana de aplicación hasta agosto, en la cual ya la Agencia Nacional Minera, digamos, debe tener todo su sistema geográfico que le permita a ellos, digamos, verificar sin tener que preguntarle a las corporaciones, pero sí creo que esta sentencia de ventanilla minera nos da una herramienta a las autoridades ambientales para, digamos, restringir la titulación sobre áreas mineras que tienen restricción. En ese mismo orden, para el doctor Juan Pablo Serrano, ¿cómo cree que la sentencia de ventanilla minera que acaba de tocar Dual, del asesor primero del Consejo de Estado, puede impactar en el Pacífico? Esa sentencia es determinante, sobre todo para nosotros que estamos, digamos, expuestos a esta situación. Muchas gracias. Buenas tardes y todas, a todos los compañeros y compañeras de panel. Bueno, primero pues quisiera poner un poquito como en contexto el auditorio sobre la sentencia de la minera. Es una sentencia de segunda instancia de la sección primera del Consejo de Estado, ponencia del doctor Cerrato. ¿Por qué se le llama ventanilla minera? Se le conoce como sentencia de ventanilla minera porque de una u otra manera las pretensiones del actor popular, la asociación popular, era que se suspendiera la titulación minera hasta que hubiera una identificación del ordenamiento mineroambiental en Colombia, ¿sí? Entonces, suspender la ventanilla minera, ¿qué significaba? Que yo no podía presentar ninguna solicitud de titulación minera para realizar la actividad de minería, ya sea exploración o explotación. En segunda instancia, se confirma la sentencia en el sentido que se protegen los derechos colectivos de los accionantes, obviamente acá el derecho colectivo principal es el derecho al medio ambiente, y que identifica la sentencia que hay una seria debilidad, ¿sí?, del Estado colombiano, ¿sí?, en la identificación de las zonas que son excluidas de minería en Colombia, o sea, zonas de protección ambiental, como bien decía el doctor Juan, donde se viene practicando minería, aun cuando son zonas excluidas de minería. Y evidencia todo esto en la sentencia a través de estudios que le solicita la Agencia Nacional de Minería, de estudios que le solicita el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades que fueron condenadas allí. Y dentro de las órdenes que se le da sobre todo al Ministerio de Ambiente, a la autoridad minera, que solamente es la Agencia Nacional de Minería, y a las corporaciones autónomas regionales y autoridades ambientales, es identificar, cartografiar en Colombia cuáles zonas son protegidas y
cuáles zonas están excluidas de esta protección y que se puede hacer minería, ¿sí? Y eso, digamos, de una u otra manera, para el Pacífico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un fenómeno en el Cauca, Nariño y el Chocó, sobre todo en el Chocó, todo lo que tiene que ver con el río Atrato, de prácticas de minería ilícita, ¿sí? E inclusive que de una u otra manera esas prácticas que son ilícitas, quiero hacer una distinción muy clara entre minería ilícita y minería ilegal, porque son conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Digamos que de una u otra manera la afectación al medio ambiente es feroz, ¿sí? Y muchas veces no tienen titulación, y en ocasiones tienen titulación, pero están haciendo minería en zonas de protección ambiental, ¿sí? Y eso pues de una u otra manera es grave, sobre todo en una situación donde estamos en una situación de calentamiento global, una situación donde Colombia tiene compromisos internacionales con el Acuerdo de París, el deber de disminuir el CO2, bueno, en fin. Y digamos que de una u otra manera, si yo logro identificar y mapear las zonas del Pacífico en las cuales puedo o no puedo hacer minería, pues de una u otra manera yo le estoy protegiendo el medio ambiente, ¿sí? Pero de una u otra manera estoy dando seguridad jurídica a los inversionistas nacionales o internacionales de dónde puedo o no puedo hacer minería, y de una u otra manera también ataco la ilicitud de la minería, ¿sí? Que digamos que pues, es un fenómeno que está presentando en el atrato, que nosotros podemos notar el tema de mercurio, y de una u otra manera le da garantía a todas las partes y a todos los que son actores, tanto autoridades públicas como inversionistas, de cuándo se está en una situación irregular y cuándo no. Entonces yo creo que de una u otra manera esta sentencia, el Ministerio de Ambiente tiene 2 años para hacer esta cartografía, ¿sí? Pero creo que esta sentencia va a beneficiar muchísimo, sobre todo al departamento de Chocó, que ha sufrido tanto este daño. Interesante la apuesta del Ministerio, sobre todo porque casi todos estamos en ley segunda del 59 y es una de las tareas más incumplidas que se tiene desde el Ministerio frente al tema de la zonificación de la ley segunda, donde ya tenemos, por ejemplo, nosotros todo un municipio como la Cumbre y Dagua totalmente desarrollado, además como dice Eduardo con el tema del bosque seco ahí en la mitad, pero que sí es importante a partir de esa sentencia también hacerlo. En ese mismo orden, doctora Ligia, ¿cuál considera que es el mayor reto al que se enfrenta el Estado en materia de extracción ilícita de minerales en el Pacífico? Bueno, sabemos todos las carencias de las que históricamente ha sufrido el Pacífico colombiano. Siendo una mujer del Pacífico, las he vivido porque soy de Tumaco, y allá en estos territorios donde no solamente hay falta de agua potable, saneamiento básico, carreteras, infraestructuras, tantas cosas que ya sabemos, pues hay también acceso y hay la posibilidad, porque son terrenos fértiles para la minería, de mucha minería ancestral, pero también de minería ilícita o ilegal, que tú hacías ahora la diferencia. En ese orden de idea, la premisa que se hace es que es conciliable la minería con el desarrollo sostenible, social, económico e inclusive espiritual de las regiones, siempre y cuando esta actividad extractiva se haga con apego a la normatividad legal vigente, que gracias a Dios hoy ha mejorado, porque en realidad estábamos también carentes de normatividad jurídica que reglamentara el aspecto minero. En este orden de ideas, pues eso sería lo más importante, que sea la minería ancestral, tuviera las garantías y todo el apoyo del Estado para poder hacerlo y no satanizarla, porque en estas regiones no necesariamente es por ilicitud o por ilegalidad. Hay muchas, pero muchas familias, comunidades, consejos comunitarios enteros que pues se valen de la minería ancestral para poder sobrevivir y hacen de ello un factor cultural importante. Desde el punto de vista del control fiscal que ejercemos en el Valle del Cauca, la Contraloría Departamental es una Contraloría verde. Somos la única Contraloría que le hace seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, inclusive los auditamos. Y en ese informe anual, al cual invito a todos a consultarlo, está en nuestra página web, el último informe,
incluye muchos aspectos, no solamente minería, obviamente todos los aspectos ambientales y de recursos naturales, porque el Valle del Cauca es una riqueza biodiversa, no por caso somos sede de la COP16. Hay un capítulo muy importante de minería donde hablamos y explicamos de las falencias, las debilidades y los retos que tenemos como departamento, como entes territoriales, para afrontar este flagelo que en algunos puntos es bien complejo. Ahora tú hablabas de cartografiar y en realidad es lo que nos hace falta, y no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia, georreferenciar. Yo pienso que eso tiene que nacer desde los ministerios, las entidades territoriales no cuentan con los recursos ni con las herramientas, pero es importantísimo que pase algo que no ha pasado tampoco con las consultas previas, y es que hay que georreferenciar en todo el país, mapear los sitios, identificar esos sitios donde hay minería y qué tipo de minería hay y con qué instrumentos se los va a atacar o a reforzar. Porque la minería hecha de manera artesanal y sin querer y por ignorancia también sabemos que le hace mucho daño a nuestra biodiversidad y a nuestro medio ambiente, no solamente el mercurio, también hay muchos aspectos. Ustedes saben también que hay zonas donde hay constricción a hacer la minería, donde la población se ve forzada a hacer la minería, donde hay desplazamientos forzosos por tema de la minería. Así que es un tema muy complejo. Yo los invito a leer este informe que nos habla puntualmente del Valle del Cauca. Está en la página web, como les decía. Nosotros no podemos ejercer control fiscal porque nuestro control es posterior y selectivo, y lo decía esta mañana con Diana. Ahí tenemos que trabajar muchísimo como entes de control, porque necesitamos empezar a identificar esos costos del detrimento ambiental, que incluye obviamente no solamente la afectación a las fuentes hídricas, que la minería obviamente lo hace cuando se hace como no se debe hacer, sino también esta minería hecha de manera incorrecta. Así que los retos son muchos. El Pacífico necesita del apoyo de la institucionalidad y del nivel central, porque las entidades territoriales no cuentan con los recursos a veces para movilizarse y para ejercer acciones contundentes contra esta minería de todo tipo de vista. Mira, los alcaldes cuando los vamos a auditar, ellos tienen un porcentaje que es para emplearlo en el tema del medio ambiente y recursos naturales, para comprar lotes para sus fuentes hídricas. Bueno, cuando uno va a auditarlo encuentra que a veces el recurso está ahí y uno les dice, pero ¿por qué no has empleado el recurso? O sea, no, es que estamos esperando a reunir para poder conseguir el recurso y comprar un lote que está ubicado en tal. Esas son las carencias que municipios de categorías pequeñas tienen, y que si como país no nos unimos y no pensamos de verdad en apoyar más que en satanizar, pues vamos por el camino incorrecto. Así que la apuesta de verdad es avanzar en la reglamentación, a georreferenciar toda la actividad minera del país y definitivamente apoyar a los entes territoriales, que es donde viven las consecuencias directas de la minería ilegal. Gracias, doctora Ligia. La doctora Ligia toca un tema bien importante, y es el tema de cartografiar y de zonificar, ¿sí? Nosotros, a pesar de que hemos avanzado en todos los temas del ordenamiento, de hecho el Plan Nacional de Desarrollo pues tiene los ejes centrados sobre el ordenamiento y el agua. Es muy importante también en los territorios, otro tema pues que también además me gusta, y es el tema del catastro multipropósito, ¿sí? Ya estamos hablando del catastro mineroambiental, porque finalmente, como lo manifiesta la doctora Ligia, tenemos que tener en cuenta nuestras comunidades, y finalmente solamente a partir de identificar, de cartografiar y zonificar, pues podríamos tener situaciones que blinden jurídicamente los procesos de minería. Y pues ya yendo como a la parte de la justicia y difícil a veces, me gustaría preguntarle al magistrado Eduardo Lugo, ¿cuál cree que debe ser el rol de los jueces en los procesos de responsabilidad extracontractual de extracción ilícita de minerales?
Bien, generalmente, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización por habernos invitado a compartir y a charlar con ustedes sobre este tema tan interesante que afecta a nuestra región pacífica. A ver, este tipo de procesos es, digamos, muy exótico, no es usual que se presente, de tal manera que debo teorizar acerca de cuál es el papel de ese juez administrativo en este tipo de procesos. Generalmente, estos procesos de responsabilidad extracontractual se manejan con el medio de control de reparación directa. Y ese medio de control, digamos que tiene una concesión muy subjetiva, muy particular, individualizada en el sentido de que la persona que presenta ese tipo de demanda está sobre todo centrado o centrada en que se le indemnice por algún daño que sufrió con ocasión de la acción o de la omisión de una entidad pública o de un particular que cumple funciones públicas. De tal manera que aquí lo primero es que ocurre con mucha frecuencia en todas las, en muchas facetas de la actividad de la administración, es simplemente comprobar el tema de la omisión de la entidad y el monto de la indemnización, el monto de la indemnización, el daño pecuniario para efectos de que sea resarcido. Pero en casos como estos, que tienen que ver con la explotación, digamos, lícita, ilegal de minerales, se presenta una situación muy particular, y es que el juez puede adoptar una postura de lo que denominamos la reparación integral en el daño sufrido por la persona. A pesar de que se trata de una reclamación individual, está dentro de esa sentencia, el juez podría establecer unas medidas no pecuniarias, dictando órdenes a entidades para tratar, a entidades públicas responsables del daño que tenga que ver con medio ambiente, para que efectivamente, corrija la situación que está afectando a la persona que está demandada, y eso por encima del principio de congruencia. Es decir, en el caso de esos medios de control de reparación directa, es factible que el juez entonces pueda dictar medidas adicionales por encima de las pretensiones de la demanda, únicamente dirigidas a tratar de cesar ese, daño que proviene del medio ambiente, y por lo tanto se convierte en un vinculante para la entidad pública. Digamos que en ese tipo de medios de control puede ocurrir, una situación de esas, y el juez puede, por fuera del principio de congruencia, porque es permitido jurisprudencialmente, corregir la situación y ir más allá de lo pretendido en la demanda. Muchas gracias, doctor Lugo. Hay una problemática que tenemos, especialmente en el Pacífico, sobre todo en los últimos tiempos, y es el tema del conflicto. Me gustaría preguntarle al doctor Giovanni qué relevancia tiene ese arbitraje de inversión, la participación de grupos armados organizados en las zonas mineras del país. Bueno, lo primero que hay que decir es que conceptualmente hablando, un tratado bilateral de inversión no se aparta, se puede desconectar por completo del resto del derecho internacional público que lo rodea, y en ese derecho internacional público que lo rodea se encuentra el derecho internacional humanitario, como muchas veces le llaman, pero algunos no creemos que esté bien llamado el derecho internacional humanitario de esta forma, porque parte de la legitimidad de matar entre combatientes, entonces algunas personas le llaman mejor el derecho internacional de los conflictos armados para cobijar los internacionales de los internacionales. Entonces, existen laudos internacionales donde se ha analizado la relación que puede tener el arbitraje internacional cuando la inversión, por ejemplo, se ve afectada por la presencia de grupos armados, y ahí, resumiendo, unos casos que tienen que ver con la primavera árabe, unos casos en Libia,
Lo que se le exige al Estado es actuar con debida diligencia, un deber absoluto, frente a las amenazas que el grupo armado pueda generar a una determinada inversión. Pero eso no es importante para el caso colombiano, porque como le decía la doctora Ligia, Colombia tiene otros temas un poquito más, si se puede llamar, interesantes, pero yo diría que son más sensibles. Lo que está pasando en Colombia actualmente, y hay casos bien urgentes de atender, con grupos armados de una altísima capacidad de generar hostilidad de forma intensa, prolongada. Cuando hablamos del Clan del Golfo, por ejemplo, uno podría pensar que esto es en politicar. El problema es que el Clan del Golfo, según denuncia la empresa china, que puede activar el tratado con China en cualquier momento y puede que lo haga próximamente. Entonces el problema es que la empresa china está impidiendo que el grupo armado está impidiendo que la empresa china lleve a cabo su actividad minera de forma tranquila y pacífica. Pero del otro lado hay una problemática humana, y es que no solamente este grupo, sino otros grupos están sometiendo a la población más vulnerable a conductas que no son nada diferentes de formas modernas de esclavitud. Y ustedes podrán decir, ¿y ahí importa el derecho internacional de la inversión extranjera? O esto es más una demanda contra Colombia ante la Comisión Interamericana por no hacer nada para proteger a las personas que se ven afectadas por un privado y el Estado conoce lo que está pasando. Y en realidad sí es muy importante para el derecho internacional de la inversión extranjera y para lo que hacemos en la agencia cuando defendemos a Colombia, que cuando uno ve dinámicas como estas y las conoce, el Estado actúe de forma contundente para proteger a la población civil. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cuál es la relevancia de que el Estado no proteja a la población civil frente a un grupo armado organizado? De cara a una problemática que puede tener con el inversionista que invoca un tratado bilateral de inversión como el Tratado Bilateral de Inversión de Colombia y China. Entonces, la respuesta radica en que ese grupo armado organizado no tiene nada que estar haciendo en esa zona. Y normalmente las prácticas de ese grupo no se ajustan a los estándares necesarios para que la actividad minera se desarrolle, como tú lo decías ahí en tu presentación, de manera compatible con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si el Estado quiere tener una aproximación coherente y legítima y estar exigiendo ciertos tipos de estándares ambientales, lo tiene que hacer para todos los que actúan en el ámbito de su jurisdicción. Y esto incluye, por supuesto, los grupos armados, que al estar sometiendo a estas personas a prácticas laborales que superan por mucho la jornada laboral aceptable, los reglamentos aplicables a la materia, lo que está diciendo Colombia es: realmente no me importa tanto que la minería se haga en Colombia de forma correcta, y eso empieza a minar lo que les dije en la primera parte de la intervención, ¿se acuerdan? La legitimidad de la medida. Yo puedo atacar la actividad minera. Yo puedo, por ejemplo, confiscar o llevar a cabo, por ejemplo, una acción de extinción de dominio contra un predio en Envigado porque sé que está el narcotráfico detrás, por ejemplo. Pero yo todo lo que hago lo tengo que hacer de forma legítima y coherente. Si a mí se me cae la legitimidad de la medida, se me cae el argumento, y en vez de estar en una actuación regulatoria legítima, que si genera daño no me obligue a compensar, yo estaré en el escenario de la expropiación y ahí sí me toca compensar. Teniendo en cuenta pues que el tema minero toca, yo diría que todos los sistemas, ¿cierto? Lo humano, lo ambiental, lo político, lo económico, obviamente las comunidades. Hay algo muy importante desde lo que es la seguridad jurídica, partiendo de lo que hace la autoridad ambiental. Me gustaría que el doctor Duan nos dijera cómo podemos conciliar un concepto de desarrollo sostenible, donde están todos estos elementos, en el Pacífico, teniendo en cuenta las graves afectaciones que ha causado la minería ilícita. Bueno, creo que esa es una respuesta compuesta. Cuando hablamos de desarrollo sostenible hay como tres elementos que llegan.
que se dice ESG, en español es ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, ¿cierto? En términos, digamos, ambientales, tenemos muy claro que el mayor impacto que tiene el aprovechamiento ilícito de minerales en el Pacífico son los pasivos ambientales, que son difíciles de manejar precisamente porque son pasivos que son huérfanos, que se le carga al Estado su recuperación, y la recuperación de los pasivos ambientales toma muchos años. Desde el punto de vista social, tenemos comunidades que ancestralmente aprovechan, extraen oro, ¿cierto? Que lo pueden hacer de una manera sostenible, que dentro del marco jurídico hay herramientas para que lo hagan, pero que son instrumentalizadas por ruidos. Entonces es, digamos, un tema que llama, al igual que todos los temas de sostenibilidad, a la interdisciplinariedad, ¿cierto? A la interinstitucionalidad. Y desde la parte económica también hay que manejar. Por ejemplo, hace poco nosotros estábamos haciendo un análisis de la minería de qué pasa, que sucede en el Farallones de Cali, que resulta que todo el oro que sale de ahí se lleva hasta Antioquia, y a través de Antioquia se comercializa. Y esos son recursos de oro que no llegan al departamento, sino que se legalizan por licencias que tienen en otras partes del país. Es decir, el oro es una actividad económica y genera recursos, por eso existe. Es decir, que tenemos que, a través de esos tres ejes, el ambiental, el social y el de gobernanza, encontrar estrategias conjuntas para que se permita hacer extracción lícita de oro y que aporte al desarrollo sostenible de las comunidades, de los departamentos y de todas las instituciones que trabajamos en la región. Bueno, eso apunta mucho a lo que vinimos a este primer encuentro, y es a la construcción de políticas de prevención de daño antijurídico que permita que nuestros entes territoriales sean eficaces y eficientes. En ese orden, doctor Juan Pablo, que debe tener en cuenta una política de prevención de daño antijurídico en materia de responsabilidad del Estado por extracción ilícita de minerales. Muchas gracias. Bueno, yo primero quisiera como ponernos en el contexto de qué situación estamos frente a la litigiosidad en materia de responsabilidad contractual por estas de minerales. Y es que ahorita tenemos procesos que acumulan pretensiones por más de 10 millones de pesos. Son aproximadamente 346 procesos, no son muchos. Sobre todo se concentran en Antioquia, el Chocó y Cauca. Normalmente este tipo de procesos son acciones, como decía el doctor, de reparación directa, acciones de grupo, ¿sí? También hay algunas populares, y lo que normalmente pide los accionantes es: por favor repárenme, porque la extracción ilícita de minerales que se hace en la zona donde yo vivo, que se hace con dragas, dragones, ¿sí? Afectó al medio ambiente, ¿sí? Pero afectó el agua, y muchas veces se encuentran concentración de mercurio en la sangre de los habitantes de la zona, y también afecta los cultivos, como le llamamos cultivos de campo, ¿sí? Entonces ellos cuando reclaman, dice, declararse la responsabilidad del Estado, usualmente se manda al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas, a la Agencia Nacional de Minería, a la Corporación Autónoma Local, ¿sí? Ya sea la CBC, Chocó, se demanda a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, los demandan por responsabilidad. Ya hay demandas donde han declarado la responsabilidad contractual del Estado por esos hechos, demandas cuantiosísimas. ¿Y eso qué llamado nos hace? Nos hace que, como lo mismo decía nuestro director esta mañana, algo está pasando, hay un reclamo del ciudadano, ¿sí? Y hay una conflictividad social, ¿sí? Y eso nos obliga a hacer una política de prevención de daño antijurídico, pues sobre todo para evitar que personas inocentes a este problema pues sean víctimas de esta situación, pero también evitar el pago de condenas en contra del Estado, ¿sí? Y en esa línea yo creería que primero una buena política de prevención de daño antijurídico en este caso no puede ser, porque es un fenómeno que tiene que atender varias entidades, no puede ser de una sola entidad, ¿sí? O sea, no puede ser que, por ejemplo,
la CBC diga esta es mi política de prevención de daño antijurídico para extraccionistas de minerales, no lo puede hacer sola porque la CBC necesita el apoyo de la fuerza pública, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, se requiere un accionar coordinado de las entidades públicas que usualmente son demandadas y condenadas en estos casos. Entonces, hay que hacer, yo creería que en este caso son políticas de prevención interinstitucional, o sea, trabajan de forma conjunta. En segundo caso, yo creo que se tiene que hacer una clara distinción entre los servidores públicos que atienden este fenómeno de la minería legal, ilegal e ilícita. La ilícita es la que está consagrada en el Código Penal como un delito de extracción ilícita en yacimientos mineros, ¿sí? Pero hay mineros que, como bien decía la doctora Ligia, que no están legalizados, pero practican ese tipo porque es una minería ancestral, o sea, hay pueblos que tienen tradición minera, ¿sí? Y son personas que no están dentro de la ilicitud porque la norma también formaliza a los mineros tradicionales, ¿sí? Les da la oportunidad de estar legalizados. Entonces, ese tipo de personas yo no puedo darles el mismo tratamiento respecto del que practica la extracción ilícita de minerales a gran escala, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante en la política de prevención de daño antijurídico para atender el fenómeno de diferentes maneras. Por otra parte, creo que hay un grave problema de confusión de funciones y obligaciones en quien tiene que atender la situación, ¿sí? Porque usualmente lo que, por ejemplo, en estas acciones se demanda al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas, y ustedes leen las funciones que tiene el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas, pues son funciones de política general, ¿sí? Ustedes no van a ver al Ministerio de Ambiente o al Ministerio de Minas tomando medidas específicas para esa zona. Entonces, en esa línea, la primera autoridad local que tiene el ciudadano es pues el municipio, ¿sí? El municipio tiene obligaciones como autoridad de policía de atender una situación irregular, uno. Dos, las autoridades ambientales tienen que saber que cuando se presentan daños ambientales o amenazas ambientales, ellos tienen las facultades sancionatorias para atenderlas, pero es, digamos, el solo municipio y la sola corporación autónoma. Fíjense lo que mencionaba Giovanni, detrás de todo este fenómeno de extracción ilícita de minerales hay grupos armados ilegales, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, se requiere el acompañamiento de la fuerza pública y no de cualquier persona de la fuerza pública, sino de personal capacitado para atender ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que también tiene que haber una identificación de funciones y asimismo quién es el primer actor. Y por otra parte, yo creo que si bien es importante las operaciones que se tienen que hacer, tiene que haber un control del territorio, ¿sí? Porque uno lo que observa es que en ocasiones se hace la operación, pero no hay un control del territorio. ¿Eso qué hace? Que nuevamente aparezca el grupo armado, aparezca el minero ilícito, y entender que la extracción ilícita de minerales no se trata, yo creo que ustedes piensen que estos son actores y son grupos organizados de una magnitud que uno no se imagina, porque comprar una draga y poder manejar todo esto requiere de una capacidad, una especialidad en la organización criminal. Entonces, así hay que verlo. Y también, yo creo que no es solamente por este lado, sino necesitamos que, como lo viene haciendo la Agencia Nacional de Minería, un proceso de formalización minera respecto a estos pequeños mineros o mineros tradicionales. Yo creo que estas personas que están haciendo minería, que no tiene alto impacto en el medio ambiente, ¿sí? Que son mineros tradicionales, lo que hay que hacer es legalizarlos para que se ajusten a las normas ambientales y obviamente pues ellos también, porque aquí también hay un fenómeno de minería de subsistencia, ¿no? Y digamos que yo tengo que, si bien tengo que ir al territorio a atacar la situación criminal, tengo que dar una oferta económica y social, ¿sí? Para que las personas que de pronto porque están obligadas o esclavizadas de una otra manera por estos grupos ilegales, tengan otra alternativa. Entonces yo, en últimas, esta política de prevención del daño antijurídico tiene que ser ambiciosa e interinstitucional. Eso es como lo que yo creo. Doctora Ligia. Yo quisiera Complementar y reafirmar lo que el doctor nos decía ahora respecto a el territorio. Los alcaldes, los administradores locales están muy solos en materia de minería ilegal, sobre todo. Mire todo lo que tienen que hacer los municipios, incluir el componente minero en los planes de ordenamiento territorial de su pueblo, planes básicos de ordenamiento territorial, PBOT, esquemas de ordenamiento territorial, EOT,
Suspender en cualquier tiempo, de oficio o por aviso, o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscritos en el Registro Minero Nacional. Ustedes imagínense a los alcaldes en territorios violentos, porque la minería de la que estamos hablando, de la que tenemos que seguir regulando y atacando, es esa que está en zonas donde, imagínense un alcalde pues yendo con los policías del pueblo a ir a cerrar una mina. O sea, eso es irrisorio. Si no están acompañados de manera de toda la institución y de todas las fuerzas del nivel central, pues no van a poder efectuar el decomiso provisional de los minerales que se transporten o comercien y que no se hallen amparados por factura, constancias de minas de donde provengan, por favor. Usted imagínese encontrando un cargamento o algo, ¿qué hace el alcalde ahí? No, pues seguramente no termina bien. Entonces, suspender la ocupación, despojo de terceros o perturbación que realicen áreas de objeto de un título minero legalmente. Son muchas las obligaciones que tienen los alcaldes en sus territorios y es allá donde funciona la minería de la que hoy hablamos. Entonces, más acompañamiento de verdad, porque ellos solos no pueden, del resto se queda todo en el papel. Ese punto es bien importante y por eso es que este evento cobra tanta relevancia, María Jimena, y es que una cosa es cuando uno está reglamentando allá en Bogotá o aquí en Cali, ¿cierto? Desde la comodidad de un escritorio, y otra cosa que nos falta mucho a los abogados es la realidad en el territorio, ¿sí? Lo que plantea la doctora Ligia es absolutamente cierto, porque muchas veces creamos normas, ¿cierto? Muchas veces el Ministerio crea normas para aplicar en las corporaciones, y yo era una cuando estaba en CBC, yo era de las que más peleaba, porque la norma era inaplicable, por ejemplo, en Buenaventura, ¿sí? Cuando a uno le dicen, tienen que cerrar todas las fuentes fijas de emisiones en 10 años, entonces uno dice, bueno, ¿cómo cierro Nestlé, que lleva en el perímetro urbano de Bogotá Grande toda la vida? ¿Sí? Entonces, esa realidad social es bien importante tenerla en cuenta al momento de reglamentar, obviamente al momento de los jueces fallar. Digamos que las tres ramas del poder público realmente tienen que hacer más presencia en el territorio, que es donde realmente uno empieza a comprender. No sé, Joanny, si tú ibas a complementar algo. Sí, es en esta misma línea. Bueno, lo que determina que tengamos un arbitraje de inversión y no un procedimiento interno es simplemente la decisión del inversionista de irse por fuera porque no le tiene confianza ni a las personas ni a los tiempos con los que se resuelven estos temas. Pero ahí se vuelve particularmente relevante que el inversionista, cuando decide invertir en territorios altamente complejos, ¿cierto? Donde la minería juega roles que a veces pueden ser hasta contradictorios, ¿no? Son como el sustento, pero también son como el karma de la población porque atrae fenómenos de criminalidad. Pero tenemos casos en donde el inversionista cree que es llegar a una zona, y que pena que doy ejemplos que no son de Pacífico, pues ustedes no tienen arbitraje de inversión todavía, me toca coger ejemplos de otros lugares de Colombia. Pero llega a una zona como la de Marmato y Segovia, que ha tenido tiene de todo, ¿no? Tiene minería artesanal, no legalizada en algunos casos, tiene también extracción ilícita, y el inversionista cree que si ve un primer escenario de afectación a su inversión por parte de actores ilegales, entonces simplemente meter un amparo administrativo, y entonces 200 amparos administrativos, y si el alcalde no hace nada, entonces responsabilidad internacional del Estado. No, eso no funciona así. Cuando usted va a invertir en un territorio, hace la debida diligencia y conoce el chicharrón en el que se está metiendo, y es en función del tipo de chicharrón que usted alimenta las expectativas. Entonces, en un caso que estamos esperando que se decida, vamos a mirar qué tanto nos cumple el tribunal la idea de que usted no puede simplemente llegar a un territorio que ya viene de base con algunas complejidades y esperar que el territorio se comporte como si estuviera en Berna, en Suiza, ¿cierto? Entonces, ese componente efectivamente de consultar lo que pasa ahí e indagar sobre lo que ocurre socialmente es importante. Ahora, como último tema, también es cierto, lo que decía Juan Pablo, que cuando usted tiene una situación de extracción ilícita apoyada, auspiciada, generada por un grupo armado organizado transnacional
incluso. Usted no puede intentar resolver el tema a punta de operaciones militares únicamente. Son temas que tienen unas causas muy complejas y usted aquí tiene que atender a partir ya no solamente de, no puede llevar solamente militares, sino que tiene que llevar muchísimas disciplinas a que indaguen lo que pasa en la zona, las causas históricas, ¿no? Entonces tiene que llevar a cabo programas de legalización, de regularización, de titularización y sobre todo empezar a atender esas causas que son las que permiten que el grupo se siga perpetuando y ninguna operación militar pueda ser efectiva en este tipo de casos. Es en ese tipo de escenarios donde el Estado puede probar que ha actuado con debida diligencia frente a la atención de problemas militares. Claro, eso pasa como el contratista cuando no hace bien su matriz de riesgo, ¿sí? Hay que tener en cuenta dónde es que se va a meter pues, para poderla así mismo sopesar. Doctor Lugo, ¿cuál debe ser la función del juez de la acción popular, que es como la que más nos atañe aquí, en los casos de amenaza o vulneración a derechos colectivos por la extracción ilícita? Sí, eso me hace acordar de un doctrinante que criticaba a los jueces en sus actuaciones, diferenciándolos si se trataba de un medio ordinario o si se trataba de un medio judicial constitucional, como sería la acción popular, y como podría ser inclusive una acción de tutela. Él señalaba que es una crítica válida, aunque creo que hay un esfuerzo por parte de la rama judicial en corregir, que el juez en el medio ordinario es un juez que trata de garantizar desde su imparcialidad el equilibrio de las partes, ¿sí? De tal manera que no se vea que hay una que está inclinado a favor de algunos de los que están en conflicto, ¿sí? Y por lo tanto allí en materia de probatoria, en materia de pretensiones es muy conservador, hay respeto del principio dispositivo donde la iniciativa digamos probatoria queda en las partes. Sin embargo, se modifica completamente, diría sustancialmente, cuando se trata de una tutela o se trata de un medio relacionado con la protección de derechos colectivos. Y las normas lo establecen y es muy claro. Aquí es mucho más repetitivo el tema de la prevalencia de los derechos sustanciales. Aquí es mucho más repetitivo el tema de la, digamos, de la intervención del juez en la consecución de las pruebas que se necesitan en este proceso, en ayudar inclusive a la parte demandante cuando no tenga, digamos, los recursos ni los medios para peritaje, medios de dictámenes técnicos que sean necesarios al proceso. Entonces, fíjense que el rol del juez en las acciones colectivas cambia completamente y deviene precisamente por la naturaleza únicamente del asunto. En lo que concierne a estos casos, fíjense que una de las providencias más emblemáticas en la región se adoptó mediante una acción de tutela y no una acción popular. Fue una sentencia que se dictó en el año 2011, donde se protegió toda el área de los farallones de Cádiz a raíz precisamente de la minería ilegal que se presentaba en ese momento. Todavía hoy, esa sentencia se le viene haciendo seguimiento, de tal manera que todo lo que he escuchado aquí me hace recordar lo que está aconteciendo precisamente con ese control que se realiza sobre esa sentencia en la medida que se sigue haciendo, digamos, operativo con unidades especializadas de la Policía Nacional, se sigue haciendo verificación, se sigue haciendo cierre de socavones, restauración de suelos, porque en este tema de la minería los daños que se observan más comunes son que tienen que ver con la deforestación, con el tema de la contaminación de los recursos hídricos con cianuro y con mercurio. Entonces
aquí el juez cambia completamente y se inclina a la búsqueda de esa solución. Pero ya cuando empieza el tema de la sentencia, muy similar a lo que habíamos señalado en la materia de control de reparación directa, pero con un alcance supremamente mayor, es la adopción de decisiones en este tipo va mucho más allá. Digamos que nos ha criticado a la rama judicial porque finalmente terminamos fijando esquemas o interviniendo en lo que se llama el diseño de las políticas públicas, que en principio están en cabeza de las administraciones tanto territoriales como las administraciones nacionales. Sin embargo, no hay opción porque la normatividad señala que se debe adoptar toda una serie de medidas que vayan enfocadas a la protección del derecho colectivo. Entonces, cuando observamos, por ejemplo, que hay una minería ilegal en una zona, no solamente va enfocada a que la autoridad competente tome las medidas, sino que de manera mucho más, digamos, amplia o amplifica la decisión en el sentido de que se les pide inmediatamente que se adopten hacia el futuro otra serie de medidas que van a ser controladas posteriormente por el juez a través de los comités de verificación. Es decir, la actividad del juez termina siendo, digamos, continua, permanente en el tiempo, de tal forma que es una situación completamente distinta a lo que ocurre con los medios colectivos, con los medios ordinarios. De hecho, por ejemplo, de lo que escuchaba a los compañeros que están acá en la mesa, precisamente cuando se toman medidas van mucho más allá también de la restitución, vuelvo y repito, y se pueden adoptar medidas sociales, así como una reubicación de una ocupación del espacio público, se le ordena a la entidad que se tenga en cuenta la situación social de esas personas para que los ayuden a capacitarse, alternativas sociales. Así también es muy factible que en casos de acciones populares que involucren, digamos, minería ilegal, de minería ancestral, se pueda también adoptar medidas donde el grupo que está involucrado en esa actividad cuente a su vez con un apoyo o un seguimiento, unas alternativas económicas por parte del Estado y podrían estar también involucradas y ordenadas dentro de la sentencia. De tal manera que en este caso del juez popular, digamos que sobre todo en estos casos, la competencia y la actuación permanece en el tiempo porque se tratan de metas bastante ambiciosas, de tareas muy complicadas como el tema de la minería ilegal, sobre todo en zonas, en parques nacionales, naturales, de tal manera que pues esta es la situación que vivimos los jueces con las acciones populares. No, pues, nunca, o sea, finalmente nunca nos deshacemos de ellos, diríamos, en términos ordinarios, que la sentencia se dictó y hasta ahí llegamos, no, resulta que posteriormente ese seguimiento que debe hacerse, ese control y esa participación de ese comité es que va a llevar a buen término finalmente las decisiones que se hayan adoptado. Los comités de verificación son nuestro dolor de cabeza, ¿no? Y ese es un tema en el que acá, por lo menos en la Gobernación del Valle, venimos trabajando muy fuertemente con la Subdirección de Defensa, porque es muy importante acatar todo eso. Les comento, inclusive, se han presentado casos de acciones populares, todavía no en esta materia, pero sí se han presentado, en que se nos permite, vía jurisprudencial, que podamos hacer cierta modificación de la sentencia luego de las deliberaciones del comité de verificación, y si consideramos que hay un medio mucho más adecuado, mucho más eficiente, que permita que se cumpla la sentencia, el juez, ya después de tener la sentencia dictada, puede, digamos, expedir otra serie de medidas judiciales alternativas en aras de la consecución de ese objetivo ya fijado inicialmente. Finalmente, quisiera preguntarle al doctor Juan Pablo, ¿cuál debe ser la estrategia de defensa de las entidades públicas en los procesos judiciales de responsabilidad
pues aquí haciendo como un feedback entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Bueno, pues lo primero, pues en estos casos, lo que antes de hablar de la defensa judicial, pues yo creo que hay que mirar es lo que nos diga el sistema con respecto a la predictibilidad de la condena, mirar las pruebas para ver si en primer lugar se podría llegar a un método alternativo de solución de conflictos como una conciliación. Como ocurre en muchos casos, pues no se llega. Entonces digamos que la estrategia de defensa en estos casos, y es algo que yo pues, le recomiendo a las entidades públicas a nivel territorial, por ejemplo cuando se demanda al municipio de Cali, distrito de Cali, sí, al departamento del Valle del Cauca o a la CBC, a las tres entidades, es tratar de hacer una defensa coordinada. ¿Sí? Muchas veces ustedes van a notar en los procesos judiciales que los abogados de las entidades públicas tienen por práctica culparse entre las entidades. ¿Sí? Y yo creo que hay que cambiar esa conciencia porque realmente es el mismo patrimonio. ¿Sí? Pero en cambio cuando usted llega al proceso de forma coordinada, usted puede decir que cumplió con sus funciones sin culpar a la otra entidad. ¿Sí? Yo creo que en primer lugar una defensa coordinada, previamente hablada, y eso genera una imagen distinta en el magistrado, la magistrada o el juez que conozca el proceso, porque si ya desde el principio las entidades están culpando, pues hay una problemática. Digamos que en este tipo de procesos, yo ya ahorita les ponía el ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, uno puede irse por dos estrategias, una estrategia procesal, buscando de una u otra manera, por ejemplo, en las acciones de grupo, ¿qué pasa? En las acciones de grupo hay un elemento que yo tengo que acreditar para que proceda la acción de grupo, que es la causa común del daño. Usualmente demandan diferentes personas de distintos lugares con hechos dañosos distintos, de 2020, de 2018, de 2015, y hechos dañosos distintos. Digamos, en este caso, lo que uno puede atacar en ese sentido como estrategia de defensa es la indebida conformación del grupo, y eso me da una ineptitud sustantiva de la demanda, que es una excepción previa. ¿Sí? Entonces, ahí podría yo irme de una otra manera, o sea, porque un requisito de la demanda es probar eso. También está el elemento de la caducidad del medio del control, no muchas veces ve que se presenta por fuera de tiempo, y en muchos casos, en muchos procesos, lo que se evidencia es que uno, pues usualmente quien causa el daño en este tipo de procesos es un tercero, ¿sí? Es la persona que practica la extracción ilícita de minerales. Entonces ahí es donde uno podría excepcionar el hecho del tercero, ¿sí? Sin embargo, para efectos de que pueda ser suficiente argumento para que absuelvan de responsabilidad a las entidades demandadas, es necesario acreditar que la entidad pública fue diligente. ¿Sí? O sea, mire, yo estuve al tanto, por ejemplo, si están demandando a policía o al Ejército Nacional, yo envié hubo operaciones, es el municipio, mire, el municipio yo ordené esta operación, atendí, mostrar diligencia, eso es lo que va a ver el juez o la magistrada en el proceso, mostrar diligencia, uno, para evidenciar que no hubo falla de servicio, dos, evidenciar que un tercero el que causó el daño, para hablar de un hecho del tercero, y por otra parte, en ocasiones nosotros hemos visto en los procesos judiciales que ha pasado que los mismos accionantes son los que practican la extracción ilícita de minerales, ¿sí? Y hemos logrado que en ocasiones en audiencia de pruebas, en interrogatorios de parte, confiesen, y eso pues de una u otra manera desvirtúa la acción y hace que sea improcedente, nos ha ocurrido. Pero digamos, otro elemento que es importante acá evidenciar es que normalmente aquí lo que causa la acción es un daño ambiental que se ocasiona por la actividad de extracción ilícita de minerales, ¿sí? Y la labor que usualmente hace el apoderado de los demandantes es acreditar el daño como tal. El daño ambiental no, miren, se afectó al río, pero no dan otro paso que es necesario para acreditar la responsabilidad, y es la consecuencia de ese daño en el patrimonio de los accionantes, ¿sí? Porque a mí no me basta en un medio de control de reparación directa o una acción de grupo simplemente probar el daño ambiental. Yo tengo que probar cómo ese daño ambiental me afectó en mi patrimonio. Entonces, si por ejemplo el río fue afectado y se contaminó y yo me dedicaba a la actividad económica de pesca, pues ahí sí hay un daño personal, a un derecho personal. Pero usualmente en estos medios de control uno se da cuenta que falta esa prueba, entonces uno puede atacar por ese lado. Y pues por último, usualmente se exagera en
en el monto en que se solicitan las pretensiones, ¿sí? O los perjuicios no están debidamente acreditados, ¿sí? Y eso es otra forma en que uno puede defenderse. Pero lo más importante, creo yo, y que espero que ustedes se queden con eso, es que entendamos que todos solo somos un patrimonio, ¿sí? Y que así condenen al distrito de Cali, y no condenen al departamento, de una u otra forma es un libro de todos. Por eso es que cuando vamos a los procesos tenemos que hacer una estrategia coordinada de defensa municipal. Bueno, creo que Giovanni quiere mencionar algo. El mensaje de no se echa la culpa entre ustedes, sino respiremos y vemos si existe un argumento en el que todo el mundo gana. Es especialmente relevante cuando el demandado no es una entidad, sino que es el Estado como un todo, porque si no es responsabilidad de la ANM, pero es responsabilidad del ANLA o de la CAR, pues igual es responsabilidad internacional del Estado. Y lo que nos hemos dado cuenta en la agencia, y es algo que responde a que finalmente creemos firmemente que las entidades siempre están bien representadas, y siempre hemos podido encontrar explicación satisfactoria a lo que inicialmente parece un acto de descoordinación. Por supuesto, no hay actos de descoordinación, pero no hemos encontrado a la fecha ningún caso en donde no hayamos podido explicar de alguna forma lo que ocurre, pese a que en algún momento pudiera parecer que alguna de las entidades ha incurrido en alguna incorrección. Así que el mensaje de Juan Pablo yo creo que es el más importante de todos, y si la cosa está muy negra, consúltenle a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que siempre les podemos ayudar. Bueno, esto ahí sí como me pasa lo que le pasa al doctor John Jairo, es que son temas que me apasionan mucho, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo. Solamente quiero reiterarle, doctora Ligia, doctor Lugo, doctor Juan Pablo, doctor Giovanni, Duan, muchas gracias por acompañar este panel, y bueno, a los que se han quedado aquí escuchando, invitarlos a que realmente sigamos estudiando y profundizando sobre estos temas que son trascendentales y que a veces la litigiosidad es muy bajita, pero que, como ya nos lo contó Giovanni, ya esto está trascendiendo fronteras, y como bien lo dijo, la responsabilidad del Estado es una sola, el Estado pues somos todos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a usted, doctora Diana, gracias a todos los panelistas y gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en el auditorio, también a quienes están siguiendo la transmisión. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, estar aquí en este primer encuentro territorial para la defensa jurídica del Estado. Nos vemos entonces en el próximo en Quibdó. Les agradezco por acompañarnos. Muchas gracias.